Vamos a darle una leída, ¿qué les parece? Vamos a leer el Salmo 72. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle lectura a este salmo. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Qué bendición. Vamos a leer, son 20 versículos del Salmo 72 y es una lectura dinámica, no es una lectura difícil, como es poesía. Bueno, Salmo 72 dice así, lo vamos a leer todos a una sola voz. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Antes él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Sabá y se orará por él continuamente. Por todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y de la ciudad florecerá como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Que Dios bendiga su palabra, puede tomar asiento. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, y en el primer versículo está hablando acerca de un rey, está hablando de un rey. En la parte de hasta arriba de nuestras Biblias, no sé si aparece así en las de ustedes, pero dice el reino de un rey justo, así tiene como título, y luego abajito dice para Salomón, Bueno, vamos a ver acerca de esto, vamos a ver esta situación. El título le vamos a cambiar un poquito, el título de este salmo es El Rey Perfecto. Aunque este salmo no aparece en el Nuevo Testamento, no hay una referencia a este salmo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas, estudiosos de la Biblia, lo consideran como un salmo mesiánico, porque este salmo no está hablando solamente de Salomón, sino está hablando de un rey que vendrá en el futuro y que tendrá un reino que va a durar por siempre. Por ejemplo, miremos el versículo 5. Versículo 5 dice, te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Entonces, está hablando de un reinado que es perpetuo, es un reinado por siempre. Entonces, lo más seguro es que este salmo sea un salmo de tipo mesiánico. ¿Qué queremos decir cuando se trata de un salmo mesiánico? Es un salmo referente a Cristo, ya sea en relación con su ministerio, ya sea en relación con su muerte o alguno de sus padecimientos, o ya sea, como en este caso, con su reinado. Entonces, por eso se llaman mesiánicos estos salmos. Bien, entonces el título es El Rey Perfecto.
Vamos a ver algunas cosas relacionadas con este salmo, primero, antes de entrar de lleno. Primeramente, este salmo forma parte de los llamados salmos reales. Los salmos reales son los que hablan acerca del rey. Puede ser David, puede ser Salomón o puede ser incluso Cristo. El 2, el 18, el 20, 21, 45, 72, 101, 132, 144. Todos esos salmos son salmos reales porque hablan acerca de un rey. Vuelvo a repetir, a veces se trata de David, a veces se trata de Salomón, como en este caso, o a veces se trata de Cristo. El Salmo 2 habla de Cristo. Bien, en estos salmos se expresa algún asunto relacionado con el rey o con su reinado. En la referencia al Salmo 72 aparece la frase para Salomón, es decir, en el versículo 1, en la parte de arribita, con letras muy pequeñas, dice para Salomón. Y más bien debe decirse de Salomón, según algunos comentaristas, de Salomón, lo que significa que este salmo fue escrito por el rey Salomón. Entonces, está dividida la situación. Algunos piensan que David fue el que escribió este salmo y por eso se le pone para Salomón, porque David escribió este salmo para la coronación de su hijo Salomón. Y otros traducen de Salomón, porque piensan que Salomón es el que escribió, para referirse a su reinado, pero también con la mira futura, con lo que iba a acontecer en el futuro. Bien, en la perspectiva bíblica, el rey debe cuidar la justicia y defender a los pobres. Los judíos le dieron la interpretación mesiánica en el primer versículo. Identifica al rey con el Mesías. Cuando está diciendo, oh Dios, da tus juicios al rey, en algunas Biblias la palabra rey aparece con mayúscula porque se refiere a Cristo. Aquí en nuestra versión 60 aparece con minúscula porque se refiere a Salomón. Bueno, independientemente de cómo sea esto, vamos a ver que tiene matices mesiánicos. Ahorita vamos a entrar de lleno. ¿Qué vamos a ver en este salmo? Vamos a ver tres cosas. Número 1, la administración en el reino. La administración en el reino. Número 2, la prosperidad del reino. Y 3, la bendición en el reino. Entonces, 3 cosas vamos a ver en este salmo. 3 cosas. 1 tiene que ver con la administración. Es decir, el rey tiene que saber cómo administrar el reinado. Y si ustedes se dan cuenta, el versículo 1 es una oración. El versículo 1 es una oración. Dice, oh Dios, ahí viene la oración, oh Dios, da tus juicios al rey. Se le está pidiendo a Dios que bendiga al rey. Se le está pidiendo al Señor que haga algo a favor del rey. Bien, entonces vamos a ver la administración en el reino, la prosperidad del reino, la bendición del reino. Bien, vamos a ver algo del contexto, el contexto que en relación a este salmo. El contexto histórico y bíblico. El rey David reunió a los principales de Israel para presentar a Salomón. Vamos hasta Primera de Crónicas 28:1. Vamos a ver qué estaba aconteciendo por ese tiempo en relación con este salmo. Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 1. Y si alguien, por favor, nos quisiera leer. 28:1. Muy bien, entonces aquí David convoca a una gran multitud de hombres oficiales, algunos importantes, algunos de posición aristocrática, con la finalidad de presentar a su hijo. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 28, David va a presentar delante del pueblo a Salomón, precisamente para poder coronarlo. Entonces, ahí comienza esta situación histórica. Y dio instrucciones a Salomón sobre cómo reinar. Aprovechó ese momento, David aprovechó al estar frente a la multitud para poder darle ciertos consejos a Salomón. Vamos a ver los versículos 4 y 5. 4 y 5, y también si alguien nos quiere leer, 28, 4 y 5, ¿alguien nos quiere leer ese pasaje?
Muy bien, entonces vean ustedes entonces la manera como lo está diciendo aquí David, que dentro de todos sus hijos, Dios eligió a su hijo Salomón para ser rey. Ahora, alguien que nos lea los versículos 9 y 10 también, por favor, allá adelantito, 9 y 10. Muy bien, entonces aquí vemos los consejos que le está dando David a su hijo Salomón, precisamente para llevar a cabo los trabajos, la tarea de gobernar a Israel. Entonces le está animando, pero lo está haciendo en público, no es en privado, lo está haciendo ante una gran multitud, como lo vimos en el versículo 1. Luego, la ley establecía, Dios previó con mucha anticipación, previó que su pueblo iba a elegir a un rey. No puse aquí el pasaje bíblico, pero en 1 Samuel capítulo 8, resulta que los israelitas le pidieron a Samuel que les pusiera un rey para que los defendiera contra los filisteos, contra los enemigos. Y resulta que Samuel se enojó con los ancianos y con la gente de Israel, porque de esa manera estaban desechando a Dios, estaban colocando a Dios a un lado. Samuel les hace ver que el nuevo rey que van a elegir se va a aprovechar de ellos, que va a sacar provecho, que se va a enriquecer, que va a cometer errores, que los va a llevar por mal camino. Pero ellos no entienden o no aceptan y pues le piden que elija a un rey. Y ustedes se acuerdan que Samuel consulta con Dios y el Señor le dice a Samuel, dales el rey. ¿Y quién fue ese rey? Pues fue Saúl. Saúl fue el elegido, pero ustedes saben cómo fue la vida de Saúl. El pobre de Saúl cometió una serie de errores que terminó suicidándose y Samuel les había advertido que se iban a meter en serios problemas. Sin embargo, en la ley, en Deuteronomio, Dios ya había previsto que tarde o temprano su pueblo iba a elegir a un rey. Bueno, entonces, por favor, vayamos a Deuteronomio 17. Vamos a ver 17 de Deuteronomio, los versículos del 14 al 20. Vamos a ver esta situación. Deuteronomio capítulo 17, del 14 al 20. Muy bien, ahora vamos a leerlo en forma alternada. A ver, un versículo leo y un versículo ustedes y así nos vamos. Versículo 14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no os volváis nunca por este camino. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Todos juntos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel.
Y dice en este pasaje que el rey que se elija no debería aumentar caballos, no debería tener muchas mujeres y no debería tener mucha riqueza. ¿Y quién sí lo hizo? Pues Salomón. Salomón sí hizo eso. Salomón cayó en ese extremo. Él tuvo muchos caballos, fue el rey que tuvo más caballos, el que tuvo más mujeres y el que se enriqueció mucho más que todos los reyes. Entonces vemos cómo Dios había previsto ya con tiempo acerca de esa situación del rey. Bien, ahora el Salmo 72 junto con Isaías 11, si leemos Isaías 11 y los capítulos 62 y 63, tiene señales mesiánicas, porque está hablando acerca de un rey que va a gobernar, no como los reyes humanos, no como los descendientes de David o los reyes que después gobernaron a Israel. No va a ser de esa manera, sino va a ser un rey que va a ser elegido por Dios, va a ser ungido por Dios y que se va a encargar de establecer un reino de justicia y de paz. Bien, el Salmo 72 no aparece en el Nuevo Testamento. Aunque no aparece, sin embargo, se considera como un salmo mesiánico. Bien, ahora vamos aquí. Vamos a ver aquí. La administración en el reino. Los versículos del 1 al 4 y del 12 al 14. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Se está pidiendo en oración que Dios le dé sabiduría al rey para gobernar. Y miren, esto es una de las cosas muy especiales que debemos de hacer por nuestros gobernantes. Deberíamos de estar orando por ellos porque no es fácil gobernar. No es fácil poder llevar las riendas de todo un pueblo. Y en este caso, Salomón iba a tener un compromiso muy, muy grande al poder dirigir a las tribus de Israel. Y vamos a ver acá, instrucciones, tomando en consideración lo que leímos en Deuteronomio, vamos a ver cómo debería de ser el rey. El rey debería ser escogido por Dios, número 1. Si los israelitas querían un rey, ese rey debería ser escogido por Dios. No olvidemos que después de Saúl, ¿a quién escogió Dios? Al rey David. Muy bien. El rey debería ser del mismo pueblo, no extranjero. No debería ser un extranjero. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestro país, el presidente o la presidenta como ahora, tiene que ser una persona que sea nacida en nuestro país, que sea de nacionalidad mexicana. Pues de ahí surge. Y todos los países tienen esa característica. Todos sus presidentes, todos sus gobernantes de alto nivel tienen que ser originarios de su pueblo. 3, no hará volver al pueblo a Egipto. Debería tener mucho cuidado, nunca volver a Egipto, nunca, porque de ahí el Señor los había sacado. 4, no se hará de muchos caballos, ni tendrá muchas mujeres, ni se hará rico. Bueno, ese es el consejo de Dios, aunque Salomón no lo tomó en cuenta. Tendrá a la mano una copia del libro de la ley para leerla y temer al Señor. Los versículos del 18 al 20, como leímos. Entonces, así debería de ser el rey. Bien, ahora vamos a ver aquí. ¿Por qué se le está orando al rey? ¿Por qué se está pidiendo por él? Por la administración, para la buena administración del reino. No debería basarse en su propia sabiduría. No debería llevar a cabo el gobierno de su pueblo solamente con la administración muy humana de él, sino debería de poner su mirada en el Señor. Y dice el Salmo 33, 16, 17, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Entonces, el rey no debería poner su mirada en los recursos humanos, aunque debería de tenerlos, pero no debería poner su confianza en ellos, sino en Dios. Debería, el rey israelita debería ser un hombre temeroso de Dios y confiar en Dios para poder llevar a cabo su gobierno y poder emprender incluso las conquistas bajo la dirección de Dios, como en el caso de David. Entonces debería ser de esa manera. Bien, una cosa más. La justicia de Salomón. Durante el reinado de Salomón, que fue de 40 años, fue una administración muy especial porque Dios le dio sabiduría. No olvidemos que
que Salomón le pidió sabiduría al Señor. Y entonces, en base a eso, ocurrió esto. La justicia de Salomón estaba basada en obediencia a su padre, el antiguo rey. Vamos a Primera de Reyes 2.1, por favor. Primera de Reyes 2.1. Primera de Reyes 2.1. Primera de Reyes 2.1. Y si alguien nos quiere leer, por favor. Muy bien. Noten la última frase. Dice, ordenó a Salomón su hijo diciendo, y ahí le va a dar toda una serie de consejos muy especiales para poder gobernar correctamente. Entonces, estaba basada en la obediencia a lo que su padre le iba a decir. Está basada en la sabiduría, no en los sentimientos. Vamos al versículo 6 ahí mismo. Por favor, alguien que nos lea ahí mismo, Primera de Reyes 2.6. Muy bien, tú harás conforme a tu sabiduría, muy bien. Y vamos al número 3, basada en la seguridad del reino, 2.12, por favor, ahí mismo. Alguien más también que nos lea. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Muy bien, entonces veamos que el resultado de ese gobierno fue un gobierno firme, estable, próspero, bendecido por Dios, porque estaba basado en la sabiduría que Dios le había dado y en la obediencia que Salomón tenía de su padre. Bien, vamos a ver una cosa aquí. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea del rey? Desde el punto de vista del Salmo 72, el Salmo 72 es una oración a favor del rey, como lo estamos diciendo, pero para que pueda gobernar correctamente. Ahora, ¿cuál era la tarea del rey? La tarea del rey era gobernar al pueblo con justicia. Debería tener mucho cuidado porque debería de impartir una justicia que fuera equitativa, que fuera para todos de la misma manera. No debería hacer acepción de personas, debería tener mucho cuidado con eso. 2, defender a los afligidos. Deberían de poner atención en aquellos que estaban pasando por situaciones difíciles en sus vidas y debería tener compasión de ellos. No debería dejarlos tirados en el camino, por decir así. Debería defenderlos. Número 3, debería de dar socorro a los pobres. Debería establecer programas de ayuda para esos pobres. No debería abandonarlos porque él por eso tenía la sabiduría y los recursos de Dios para poder ayudar a los pobres, ¿sí? Debería establecer un programa de bienestar en el tiempo de Salomón para poder ayudar a la gente pobre, ¿sí? Y número 4, acabar con los opresores. Debería actuar duramente con aquellos que molestaban a otros o que sacaban provecho de otros. Por favor, vayamos al Salmo 72. Vamos al Salmo 72 para que veamos esta situación. Por favor, ¿alguien nos lee los versículos 2 al 4? Muy bien, entonces veamos en la parte final, dice, y está utilizando una palabra muy fuerte, y aplastará al opresor, es decir, que se encargará de hacer venganza de los pobres o a los pobres para quitarles la opresión de gente que se aprovechaba de ellos. Bien, vamos aquí todavía. Ahora vamos a ver la prosperidad del reino. Dice en este texto, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. El reino iba a ser un reino de mucha prosperidad y resulta que si tomamos en cuenta el reinado de Salomón, de verdad, así fue un reino de mucha prosperidad. Vamos a ver aquí en este caso, veamos, en este pasaje, 1 de Reyes 4:20, dice, y Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo
bebiendo y alegrándose. Era un reino de paz. Y si ustedes leen la historia de Salomón y su reinado, no hubo ni una sola guerra en los 40 años. Mientras que en el reinado de David, los filisteos, los amonitas, los sirios, constantemente estaban luchando contra David. David siempre tuvo serios problemas con los pueblos vecinos y tuvo que conquistarlos. Pero en el caso de Salomón no hizo ninguna guerra. Todo el reinado fue de paz. Por eso es que dice este texto que Judá e Israel estaban comiendo, bebiendo y alegrándose. Y luego el versículo 25 dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan. Dan era la ciudad más al norte, hagan de cuenta como Ciudad Juárez hasta Berseba. Hagan de cuenta como ir hasta Tapachula. De Ciudad Juárez a Tapachula, así eran las dos ciudades extremas, y en todo ese reino había mucha seguridad. Cosa que, pues hoy estamos viendo que es un problema, la seguridad. Pero en el reinado de Salomón había eso, había paz, había justicia y todo estaba marchando bien. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver aquí. En esa prosperidad del reino, la gente, y precisamente por el buen gobierno que iba a establecer Salomón, la gente lo iba a temer. Dice en el versículo 5, por favor, vamos a regresar al Salmo 72, versículo 5. Alguien que nos lea. Versículo 5. Que temerán mientras fueren el sol y la luna de generación en generación. Muy bien. Hay una historia fascinante en la vida de Salomón de dos mujeres que cada una tenía su hijo recién nacido. Y resulta que una noche, esas dos mujeres vivían en la misma casa. En una noche, las dos mujeres al acostarse, pues ocurrió un accidente. Resulta que una de ellas se acostó sobre su hijo y amaneció muerto. Pero fueron a ver a Salomón porque la que tenía el hijo muerto fue a reclamarle que ese no era su hijo, sino el hijo vivo le pertenecía a ella. Y fueron a ver a Salomón para que decidiera sobre ese asunto. ¿Y qué hizo Salomón? Pues Salomón, de una manera así muy, muy simple, por decir así, pero muy sabia, le dijo a las mujeres, a ver, tráigame el niño vivo. Y ya se lo llevaron y le dijo a un soldado, pártenlo en dos y dale la mitad a cada una. Y entonces la que era la verdadera mamá dijo, no, prefiero mejor que le den el niño a la otra que verlo muerto. Y entonces Salomón dijo, entonces la verdadera mamá es ella. Y entonces ahí estuvo la justicia y estuvo la sabiduría del rey Salomón. Ustedes pueden verlo ahí en Primera de Reyes, esa historia fascinante. Entonces, por esa manera de cómo juzgaba a Salomón, era muy estimado y le temía. O sea, la palabra temor no era de miedo, sino lo reverenciaba, le daban el lugar a él. 2, el reino será eterno. Versículo 5, ahí mismo lo dice. Y la luna de generación a generación. Su reino iba a ser grandioso, iba a ser duradero. No iba a ser un reino solamente de unos cuantos años. Pero aquí es donde entra la situación profética, lo mesiánico, porque aquí, en este caso, Salomón solamente gobernó 40 años, pero aquí está hablando de un reino eterno. Bien. 3, la justicia y la paz serán distintivos del reino. Versículo 7. Alguien que nos lea, por favor. Muy bien. Entonces, regresamos por favor a este texto. Dice, y Judá e Israel vivían seguros. ¿Por qué vivían seguros? Porque había mucha paz. Había una paz muy, muy especial, de tal manera que la gente estaba muy confiada y no tenía problema. Pues hace años en nuestro país había más seguridad, uno podía caminar más en las calles tranquilamente, y ahora es una situación mucho más conflictiva. Pero en el reino de Salomón estaba así. Bien, vamos aquí. Ahora, el reino sería muy extenso, versículo 8. ¿Quién nos lee, por favor? Dominará de mar a mar y desde el río
Muy bien. No se especifica de qué río. Puede ser el río Nilo o puede ser el río Éufrates, que eran los ríos más impresionantes de ese tiempo. Podía ser el Nilo y los israelitas lo conocían o sabían de él, pero porque en su situación pasada habían vivido en Egipto. O puede ser el río Éufrates. Lo cierto es que iba a ser muy, muy extenso ese reinado. Ahorita vamos a ver. Sí, los reyes traerán presentes al rey también, versículo 10. Entonces, no solamente su pueblo lo iba a reverenciar y lo iba a tomar en consideración, sino reyes extranjeros. Versículo 10, por favor. Dice, los reyes de Tarsis y de las cosas traerán, ¿qué cosas van a traer? Presentes. Los reyes de Sabá y de Saba ofrecerán dones. Entonces, iba a ser tan estimado. ¿Y no ocurrió eso con Salomón? No iban la gente a verlo y le llevaba cosas muy valiosas. Entonces, la situación. Y las naciones servirán al rey, versículo 11. Dice, todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Entonces, aquí otra vez, aunque Salomón vivió un reinado de paz y hubo reyes que lo tomaron en consideración, pero no se cumplió esta profecía o esta parte de este versículo, porque eso tiene que ver con el reinado del Señor Jesús. Bien, ahora vamos acá. Veamos la manera de la extensión del reino de Salomón. Génesis 15, 18 fue la promesa que Dios le dio a Abraham de cómo iba a ser su reino. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? El río Nilo. Hasta el río grande, que es el río Éufrates. Entonces, desde el río Nilo hasta el río Éufrates iba a ser el reinado las tierras que Dios les iba a dar a los israelitas. Veamos la promesa que Dios le está dando a Abraham. Ahora veamos en 1 de Reyes 4:21 qué es lo que ocurrió. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Ahora vamos a ver, aquí está este mapa. En este mapa, lo que está de ese color cafecito o naranja, era propiamente el reinado de Salomón. Sin embargo, él tenía influencia hasta aquí está el río Nilo, tenía influencia toda esta parte, y aquí está el río Éufrates, ¿sí? Entonces, todo esto, toda esta región la tenía bajo su control. Y los pueblos que están acá alrededor de Israel, fueron dominados en el tiempo de David. Moab, Edom, Amalek, los filisteos, Fenicia, todos esos eran tributarios o estaban bajo el dominio del rey Salomón. Entonces era un reino considerable, extenso, y además era muy próspero. Todo eso tenía Salomón en ese momento, ¿sí? Bien, ahora, por último, termina este salmo con una bendición muy especial para el rey. Dice, será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Recuerden ustedes que en el tiempo de Salomón, una reina lo fue a ver. ¿Qué reina lo fue a ver? ¿Se acuerdan? La reina de Sabá. Y entonces la reina de Sabá fue a hacerle preguntas acerca de cosas enigmáticas, y todo eso le respondió Salomón, y la reina quedó impresionada por la sabiduría y por la manera como llevaba la administración de su reino. Entonces, aquí en este texto podemos darnos cuenta que lo llamaban hasta bienaventurado al rey Salomón. Pero en este sentido, es un texto también que tiene que ver con el Señor Jesucristo, porque el verdadero rey, el rey que será bienaventurado y el que vamos a tener nosotros una relación estrecha con él y que vamos a recibir también la bendición de parte de él, es el Señor Jesús. Ahorita vamos a ver esto. El pueblo de Dios es bendecido por el rey que gobierna con justicia. Versículo 17. Dice, será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado.
¿Recuerdan ustedes esta frase, benditas serán en él todas las naciones, a una frase muy especial que está en el Antiguo Testamento? ¿En dónde aparece? Exactamente, la promesa que Dios le dio a Abraham. Le dice el Señor a Abraham, en ti también serán benditas todas las tierras. Vamos al capítulo 12 de Génesis para que lo veamos. Génesis capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 2 y 3. Los versículos 2 y 3 para ver esta situación. Génesis 12, 2 y 3. Todos juntos. Dice así. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y ahora aquí, en ese sentido, aquí se está mencionando al rey, en este caso a Salomón, que también será bendecido y todas las naciones recibirán bendición a través de él. Pero proféticamente tiene que ver con Cristo. Y dice los versículos 18 y 19 que el pueblo es bendecido porque el Dios de Israel ha hecho grandes maravillas en ellos. ¿Cuál es la clave de un reino próspero, bendecido, en paz, con seguridad, con justicia? ¿Cuál es la clave? El poner a Dios en primer lugar. Esa es la clave. ¿Por qué nuestros países, por qué nuestros países están hechos un caos en cuestiones de seguridad, en cuestiones de economía, de empleo, de migración y tantos problemas sociales? Porque Dios no tiene el primer lugar en cada nación. Ese es el problema. Es más, en el siglo pasado, en el siglo XX, resulta que en la administración de un presidente, no recuerdo quién fue, pero se mandó que de todas las escuelas públicas en los Estados Unidos se quitaran los 10 mandamientos. Las escuelas públicas en Estados Unidos tenían en una parte especial de su escuela, tenían los 10 mandamientos en un cuadro. Pues ese presidente mandó a quitar todo eso. Entonces, cuando se quita a Dios de una nación, entonces por eso es que vivimos tanta inseguridad, tantos problemas sociales, tantos problemas que tenemos en el gobierno, en las situaciones de la criminalidad, en los problemas que tenemos con la drogadicción y todo ese tipo de cosas, porque Dios no está presente, Dios no está allí. ¿Por qué? Porque, como vimos en los pasajes, había una tremenda bendición en Israel. Fíjense bien, otra vez, tomemos en cuenta esto. Dice, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud. Es decir, había una gran población. No se nos dice cuántos, pero tal vez había varios millones de personas. Pero fíjense bien, dice comiendo, bebiendo y alegrándose. Eso indica que había armonía, que había felicidad, había cosas por las cuales ellos no se preocupaban por las cosechas, no se preocupaban por el alza de precios, no se preocupaban por los problemas sociales, porque realmente era un reino de paz. Y luego en el versículo de abajo, aquí está la clave, y Judá e Israel vivían seguros. Vivían seguros. ¿Por qué vivían seguros? Porque Dios estaba gobernando propiamente a través de Salomón en ese tiempo, ¿sí? Lamentablemente, Salomón cometió el serio error al final de sus días, cuando se hizo de muchas esposas, 300 esposas, 700 concubinas, se llenó de mucha riqueza, cayó en la idolatría y el reino se vino abajo. Pero los primeros años de gobierno fueron años de gran prosperidad. Bien, ahora vamos acá. Ahora vamos a este lado, sí. La palabra Salomón significa pacífico. Por eso el reino era un reino pacífico. Y es un tipo de Cristo como príncipe de paz. El reinado de Salomón fue firme en gran manera, como lo leímos en 1 Reyes 2:12. Durante el reinado de 40 años de Salomón no hubo guerras. 1 Reyes 11:42. El reinado de justicia y paz en el tiempo de Salomón es un ejemplo del reinado milenial del Señor Jesucristo.
Es decir, que ese tiempo de paz, seguridad y de justicia que hubo en el tiempo de Salomón, eso va a ocurrir en el tiempo del Señor Jesús, pero en una situación mucho más grandiosa de lo que podemos imaginarnos. Y 5, a causa de su idolatría y muchos matrimonios, el reino de Salomón se dividió en 2. En cambio, el reinado de Cristo será glorioso y perfecto. Entonces, ahí está la gran diferencia, ¿sí? Y vamos a ver aquí. Ahora, en el caso del reinado del Señor Jesús, vamos a terminar con esto. La postura mesiánica de este salmo. El reinado milenial de Cristo. Esto se trata, desde el punto de vista teológico, es una postura premilenaria. Es una postura premilenaria. Bueno, así, a grosso modo. Hay 3 posturas para entender los acontecimientos futuros en la Biblia. 3 posturas, 3 corrientes. La postura amilenaria, la postura postmilenaria y la premilenaria. Entonces, son 3 posturas para poder entender los acontecimientos futuros de la Biblia. O sea, ¿qué va a ocurrir en la Biblia? O mejor dicho, ¿qué nos dice la Biblia con relación a los tiempos futuros? Bueno, se puede interpretar desde esos 3 puntos de vista. La corriente amilenaria quiere decir que no va a haber milenio. No va a haber milenio. Que desde el momento en que el Espíritu Santo llegó a la tierra, comenzó el reinado de Cristo. Y hasta la fecha, el Espíritu Santo sigue actuando en el mundo, trayendo bendición, trayendo la salvación, trayendo armonía en la vida de la gente, y por lo tanto, el milenio ya lo estamos viviendo. Esa es la postura amilenaria, porque la palabra amilenaria significa sin milenio, no hay milenio. El milenio es un periodo de 1000 años del gobierno de Cristo, que hoy te lo vamos a ver, pero la corriente milenaria dice que no va a haber eso. Los postmilenarios, ellos dicen que la iglesia está trabajando, está predicando el evangelio para que en el mundo haya justicia y paz, y cuando se llegue a concretar en el mundo que todo sea paz, armonía y justicia, entonces Cristo va a venir de las nubes. Entonces Cristo va a venir para gobernar el mundo. Entonces esa es la postura postmilenaria, que la iglesia está predicando, la iglesia está llevando a cabo su influencia en el mundo para que haya justicia, paz, armonía, bendición, y cuando eso se llegue a concretar, entonces Cristo vendrá en las nubes y establecerá su reino en esta tierra. Y la postura premilenaria quiere decir que Cristo va a venir Cristo, y cuando Él venga, junto con todos sus seguidores, va a establecer literalmente, no en forma espiritual, sino literalmente va a establecer un gobierno en el mundo, en todas las naciones, en todo el mundo, un gobierno por 1000 años. Y esa es la postura premilenaria. Nosotros somos premilenarios, nosotros creemos esa postura. Bien, dice, el milenio es un tiempo de 1000 años. 3, Cristo gobernará como rey sobre la tierra. Aquí están los pasajes bíblicos. Cristo va a gobernar como rey, va a entrar en el mundo como rey de reyes y señor de señores. Número 4, Cristo gobernará en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén va a ser su capital, va a ser su centro de operaciones. Por eso es que la ciudad de Jerusalén es tan especial, ¿sí? Porque ahí el Señor Jesús va a establecer vamos a poner así, su palacio de gobierno. Y desde ahí va a estar gobernando a todas las naciones. 5, los creyentes reinarán con Él. Es decir, nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, vamos a reinar también con Él, ¿sí? Entonces vamos a tener la bendición de que el Señor nos dé la oportunidad de que en el milenio vamos a gobernar con Cristo, ¿sí? Bien, Israel será la cabeza de las naciones. Israel va a volver otra vez a tomar su posición relevante, va a poner otra vez, Dios le va a dar el lugar que le ha concedido desde el Antiguo Testamento, y ahora Israel va a tomar la posición de ser la cabeza de las naciones.
obviamente bajo el gobierno del Señor Jesús. Y por último, Satanás estará atado por 1000 años. ¿Por qué no va a haber maldad? ¿Por qué no va a haber injusticias? ¿Por qué no va a haber corrupción? ¿Por qué no va a haber desastres en el mundo? Porque Satanás va a ser atado por 1000 años, ¿sí? Y ahí están los pasajes bíblicos que ustedes pueden tomar en consideración. Entonces, el Salmo 72 nos está llevando o nos está enfocando al reino milenial del Señor Jesús. En el tiempo en que se escribió este salmo, pues no se tenía toda la teología, vamos a poner así, no se tenía todo el conocimiento de los eventos futuros, pero todo esto se va armando precisamente para hacer notar que en el futuro vendrá el Señor Jesucristo para gobernar y para establecer su reino aquí en esta tierra, ¿sí? Y cosa muy especial porque todos los gobiernos que ha habido en el mundo, gobierno democrático, gobierno monárquico, las dictaduras y todo tipo de gobiernos, no han servido para nada porque han creado un caos, han creado una situación muy crítica. Pero en los 1000 años el Señor Jesús les va a demostrar al mundo que con su gobierno, si hay paz, si hay armonía, si hay bendición, si hay cosas especiales, ¿sí? Entonces, va a ser algo muy tremendo. Y debemos de darle gracias al Señor porque si tenemos al Señor Jesucristo como Salvador personal y somos hijos de Dios, pues vamos a gobernar con Él. Miren qué bendición. Así es que, qué cosa tan tremenda. Bien, bueno, sí, adelante, hermano. Ahí en la séptima, en el libro 7, Satanás está atado por 1000 años. Sí.